Bueno, pues vamos allá con el curso. Antes vamos a dar alguna indicación o para situarnos un poco dónde estamos. Yo creo que muchos de los que estáis aquí, muchos inscritos hay en este curso, alguno posiblemente habéis participado ya en alguno de los cursos que hemos hecho en este formato, ¿no? Sabéis que esta es la primera vez que hacemos una escuela online y que, bueno, tenemos experiencias diferentes, ¿verdad? En cualquier caso, os cuento sobre este curso al que os habéis apuntado. Este curso tiene la peculiaridad siguiente. Está pensado tanto como un itinerario, es decir, para que alguno o alguna de vosotras hagáis las tres fases del itinerario, que son pues como tres pequeños espacios para escuchar a personas que saben de esto y un poco interiorizarlo o vivirlo. La primera sesión está pensada de este modo. Va a estar con nosotros Pablo II, que voy a presentároslo ahora. Eh, Empezaremos por el itinerario por la necesidad del silencio, la necesidad de silencio, de hacer silencio en un mundo. En un mundo como el nuestro, de Cáritas, ¿no? Tan acostumbrados que estamos a la acción, al hacer y al elaborar discurso, ¿verdad? Sobre lo que hacemos. En general, los de Cáritas somos estos, ¿no? Si alguien tuviera la tentación, cayera en la tentación, que seguro que Pablo nos cuenta algo de eso, es decir, ¿quiénes son los de la acción? Pues oye, los de Cáritas serían los de la acción. ¿Quiénes son los de la contemplación? Bueno, pues eso para los monjes o para las del grupo de oración, ¿no? Bueno, necesidad primero pararse, hacer silencio. Para ello esperamos que Pablo nos dé algunas claves de pensamiento. En segundo lugar, los que vengáis a la segunda sesión con Rosaura, que es una hermanita de los pobres que, bueno, trabaja y vive desde una acción, desde una experiencia contemplativa, pero siempre en contacto y desde el mundo de la marginación y la pobreza, ¿no? Y en la tercera de las sesiones tendríamos, bueno, algunas propuestas o sugerencias para vivir desde Cáritas la espiritualidad en tiempos de crisis, ¿no? Con María del Mar Albajar, que es la abadesa del monasterio de benedictino de Montserrat. Ese es el itinerario que os invitamos a hacer, ¿no? Habíamos detectado que uno de los temas emergentes que salían, que de repente rebrotaron fuertemente en tiempos de confinamiento, era la necesidad de volver a la trascendencia, ¿no? De pararse, el tiempo que tuvimos para estar con nosotros mismos, aunque fuera de manera forzada, ¿no? Bueno, el que no alimenta su fe y su relación con el Señor difícilmente luego puede llevar a cabo la acción sociocaritativa de la Iglesia, ¿no? Así que bueno, esta es la idea del curso y antes de empezar, Natalia, nuestra secretaria general, Natalia Peiro, a la que todos conocéis, tiene un mensaje de bienvenida para todas vosotras y vosotros. Bienvenidos de nuevo a esta escuela de verano que por primera vez en la historia de la Confederación celebramos de manera online. Ahora estáis ya metidos en vuestro curso, vais a comenzar vuestra formación y os agradecemos muchísimo el interés por quereros formar. Esperamos que no echéis mucho de menos, aunque seguro que lo haréis, esos momentos de acogida, de convivencia, de compartir, que es lo que siempre hemos deseado mantener. Y os agradezco también ese esfuerzo que hemos hecho entre todos para poder sacar adelante una escuela que por ser online va a poder llegar a más personas, a muchos más de nosotros, aunque algunos de los cursos hayan tenido que limitar su aforo. Quería también compartir con vosotros que este año no queremos que sea la modalidad online y precisamente eso lo que sea el centro de nuestra experiencia, sino que sigamos fijándonos en los contenidos y sobre todo en el sentido de por qué hemos elegido estos cursos y de por qué hacemos esta formación. En ese centro están los pobres, están las personas que más han sufrido en las actuales circunstancias, las incertidumbres y la necesidad de cuidarnos y de curarnos que tenemos todos los agentes de Cáritas.
Cuento con vosotros para hacer esto posible. Os deseo un feliz curso y espero que nos veamos y nos podamos abrazar muy pronto. Bueno, pues gracias, Natalia, por este cariñoso saludo. Y vamos con lo que nos ocupa esta mañana. Mirad, la estructura va a ser sencilla. Le hemos pedido a Pablo que desarrolle el tema en unos 40 minutos aproximadamente para luego dar paso a vuestras preguntas o intervenciones, ¿vale? Os recuerdo lo que decía Emilia al principio, en el espacio de preguntas y respuestas que aparece si pincháis en la parte superior derecha de vuestra pantalla, en ese icono que aparece un interrogante, pincháis ahí y os aparece una columna que pone preguntas y respuestas. A lo largo de la sesión podéis ir haciendo, bueno, haciendo comentarios o preguntas para luego hacérselas llegar a Pablo tras ese espacio, ¿no? Y bueno, depende de cómo vaya la sesión, acabaremos con las preguntas o tal vez con alguna otra iniciativa. Os animamos a participar, primero con una escucha activa y después también con vuestras preguntas a través del chat. Pablo Dors, a quien no, si alguien no le conoce, es sacerdote de la Diócesis de Madrid, además de escritor. Ha escrito novelas, ensayos, fue muy difundido su biografía del silencio, ¿no? Todo un éxito, yo creo, editorial, ¿no? Y actualmente su labor pastoral está centrada en el acompañamiento a la red de meditadores Amigos del Desierto. Es una red que tiene 50 o 60 grupos ya en España, es una asociación privada de fieles y también en América Latina, ¿no? Eso le lleva, toda su labor pastoral está centrada allí, ¿no? En esa iniciativa tan bonita que ayuda a tantos creyentes a cultivar el silencio. Pablo, muchas gracias por haber encontrado un hueco para estar con nosotros a través de la pantalla y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, espero que se me esté oyendo bien. Quiero deciros que, bueno, voy a desarrollar este tema, acompañar en la espiritualidad en tiempos de tempestad y más en concreto lo que se me ha pedido, importancia del silencio en los agentes de la acción social. Quiero deciros que es la primera vez que utilizo este programa y bueno, el hecho de no estar viéndome, sino ver nada más el cartel, pues me resulta un poco difícil poder comunicar, pero bueno, haré lo que pueda, ¿no? Gracias por vuestra comprensión, ¿no? También quiero deciros que tengo una casa grande, abajo está mi perro tiene 2 tumores y de vez en cuando se pone a ladrar. Entonces, bueno, esperemos que no se ponga a ladrar y que pueda dar la conferencia tranquilamente, ¿no? Bien, quiero comenzar diciéndoos que últimamente me he convertido en algo así como un apóstol de la meditación. Esto no estaba en mis planes, ha sido algo que me ha sobrevenido como un regalo, también como una responsabilidad. Y entonces me toca hablar sobre la importancia del silencio en distintas instituciones, distintas plataformas. Y el asunto ya no es cómo no repetirme, sino cómo no aburrirme de mí mismo, ¿no? Porque de un modo u otro digo siempre cosas similares. En este caso he preparado un discurso o una charla ex profeso sobre la importancia del silencio en gente como vosotros que os dedicáis a la acción social. Evidentemente, Cáritas me inspira un respeto muy profundo porque en ese gran piano, con distintas teclas de la fe cristiana, pues la tecla de los pobres tiene que sonar siempre. Si nos olvidamos de eso, pues seguramente el piano no funciona, la música no funciona, ¿no? Pero creo que también la tecla del silencio, la tecla de la contemplación debe sonar siempre, ¿no? Y de eso me gustaría hablaros, ¿no? Hace pocos años, 2 o 3 años, yo publiqué una novela titulada Entusiasmo, donde narro la historia de una vocación religiosa. Es una autoficción y en ella cuento, entre otras muchas cosas, que yo me formé bajo un lema que decía así: creer es comprometerse. Supongo que muchos de vosotros, o al menos algunos de vosotros, también os habéis formado, quizás porque seáis una generación similar a la mía, o un poquito más jóvenes quizás, o más mayores, no lo sé, con este mismo lema: creer es comprometerse. Y mi pregunta es, ¿realmente es así? ¿Creer es comprometerse? Y mi respuesta hoy
y eso es lo que me gustaría presentaros, es que no, esto no es así, ¿no? Evidentemente, claro que hay que comprometerse, pero lo primario, lo prioritario, lo primero no es comprometerse, lo primero es recibir. El compromiso es una consecuencia o, si queréis, algo secundario, algo que viene en segundo lugar, ¿no? Primero hay que recibir para luego poder dar, ¿no? Entonces, creer es recibir la experiencia espiritual para luego efectivamente comprometerse y poder darla, ¿no? Voy a dividir esta exposición para que si queréis tomar alguna nota lo podéis hacer de manera ordenada y porque siempre me gusta que haya mucho orden porque eso nos permite pensar con más claridad. Voy a dividirla en estos puntos, todos muy breves. Primer punto, una llamada doble. Segundo, la oración. Tercero, el mito del pensamiento y de la acción. Cuarto, visión prometeica del ser humano. Quinta, la pasión. ¿Qué es esto de la pasión? Sexta, el descanso y la contemplación. Séptima, la mentalidad pragmática. Octavo, me voy a permitir propuesta Cáritas, me voy a permitir haceros una propuesta a vosotros agentes de acción social, ¿no? Y por último, asignaturas pendientes, lo que nos quedaría para el futuro, ¿no? Bien, pues sin más preámbulo, empiezo ya con este primer punto, una llamada doble, ¿no? Y voy a comenzar pues con una cita, con un par de citas del Evangelio. En realidad, los cristianos siempre deberíamos comenzar y terminar con el Evangelio, que es como la carta magna de cuál debe ser nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra actitud vital, ¿no? La primera cita es este envío de Jesús a los 12, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita es Mateo 28, 19 al 20. Id y anunciar, id y comunicar, id y ayudar a las personas, ¿no? Solemos olvidarnos de que este envío va precedido de otra cita, Mateo 4, del 18 al 22, que dice, ven y sígueme. Jesús nos dice, ven y sígueme a cada uno de nosotros de distintas maneras. Esto significa que tenemos todos una doble llamada. Una llamada a ir y seguirle, y ya veremos qué pasa después, ¿no? O sea, y una segunda llamada, un envío a bautizar, anunciar, sanar, ayudar, como queráis decir, ¿no? Una doble llamada, ¿no? Para dar gratis lo que gratis hemos recibido, ¿no? Pero, muy importante, con esto empiezo, la primacía es a estar con Él. La primacía es a estar con Él, a ser de los suyos, ¿no? Esto significa que lo prioritario en el cristianismo es el ser, no el hacer. El hacer debe ser una consecuencia del ser. Solamente cuando somos, nuestra acción será la que tiene que ser. Entonces, el problema es que no hemos de hacer muchas cosas por el reino, sino hacer aquellas que tenemos que hacer, que eso es distinto, ¿no? Y para saber qué tenemos que hacer, lo importante es estar en el ser, ¿no? Y para eso, y sobre esto va a versar esta exposición, ¿no? Bien, segundo punto, la oración, ¿no? Esto de vivir para el ser y no para el hacer nos pone en general muy nerviosos porque no sabemos muy bien qué significa. O sea, ¿qué significa esto de vivir para el ser? No sabemos vivir sin hacer cosas. Si miramos pues, uno de nuestros días, una de nuestras jornadas, veremos que está pues, llena de cosas que estamos haciendo, ¿no? Como máximo, solemos entender que la oración es como un motor para que luego pues, la acción esté preñada de verdad, de autenticidad, de fuerza. Es decir, que en cierto modo instrumentalizamos la oración o la meditación para que luego, en lo que cuenta, que es la acción, pues podamos dar frutos, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto, en general, por supuesto que habrá excepciones, pero no sé hasta qué punto, en general, hemos comprendido que orar y contemplar tienen sentido en sí mismas, aunque luego no deriven en ninguna acción en particular, ¿no?
Dicho de una manera muy tonta, si lo he puesto aquí en mis apuntes, ¿no? O sea, si tú te casas con una mujer, te casas con un hombre, no te casas para hacer con esa persona muchas cosas, sino te casas para estar con él, para estar con ella, y eso, evidentemente, va a comportar que vas a hacer muchas cosas, pero no es las cosas que vas a hacer lo que determina que tú estés con esa persona, no te comprometas a estar con él, ¿no? Tercer punto, el mito del pensamiento y de la acción. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no damos a la oración la importancia que tiene, ¿no? Si tú miras cómo es la formación de un agente de pastoral, cómo es la formación de un seminarista, pues son muchas más las horas que se dedican al compromiso pastoral o a la formación intelectual que a la oración, que al silencio, ¿no? Es decir, que los hechos están atestiguando que no damos al contacto íntimo con Dios, con lo profundo de nosotros mismos, la importancia que realmente tiene, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que pensamos que todo se reduce a pensar y actuar. Y realmente es cierto que tantísimos problemas de la vida, pues de alguna manera se abordan con el pensamiento y con la acción. Por ejemplo, pues yo tengo, como he tenido esta semana, un problema de fontanería en mi casa, entonces pienso qué puedo hacer, puedo intentar arreglarlo yo, puedo llamar al fontanero, me decido a llamar al fontanero, paso a la acción, ¿no? Y él viene y lo arregla, ¿no? Entonces, los problemas pragmáticos, los problemas de orden práctico, se pueden resolver con el pensamiento y con la acción, ¿no? Pero el asunto es que los problemas de fondo no se pueden resolver con el pensamiento y con la acción. Y esto es de las cosas más esenciales que me gustaría transmitiros, ¿no? Si tú, por ejemplo, has perdido un hijo en un accidente, por poner un ejemplo extremo y dramático o trágico, por mucho que pienses y por mucho que actúes, esa herida no la vas a sanar, ¿no? Esto significa que el pensamiento y la acción tienen su papel, desde luego, pero también hay que dar paso, hay que dar lugar a otras cosas, ¿no? Entonces, yo suelo decir, junto al pensamiento, la contemplación, y junto a la acción, la pasión, ¿no? Y ahora explicaré qué entendemos por contemplación en el cristianismo, qué entendemos por pasión en el cristianismo, ¿no? Puedo adelantar que cuando hablo de pasión, hablo de dos cosas. Por una parte, pasividad, es decir, receptividad. O sea, el mundo no está en primera instancia para ser transformado, sino que el mundo está en primera instancia para ser recibido, para recibir lo que hay. Y ya veremos luego, una vez que lo hayamos recibido de verdad, si hay que transformarlo o no. A lo mejor hay que dejarlo, a lo mejor nuestro afán intervencionista lo que está haciendo es estropear más las cosas, ¿no? Entonces, primero recibir, ¿no? Eso es pasividad. Y luego, sobre esto también voy a hablar, padecimiento, que es una palabra que nos horroriza, no queremos oír hablar para nada de sufrir, ¿no? Pero si recibimos de verdad, algunas cosas de las que recibimos nos van a hacer daño, nos van a hacer padecer. Vamos a vivir apasionadamente eso que nos toca, ¿no? Y esto es un punto crucial, es un punto crucial para que nuestra acción no sea simple frenesí o simple activismo, sino que sea el fruto de la pasión, ¿no? Bien, por ahí quiero ir, ¿no? Cuarto punto, visión prometeica del ser humano, ¿no? ¿Por qué hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción? O si queréis, ¿cuáles son las implicaciones de este mito de pensar y de hacer, ¿no? Pues siempre que hacemos y siempre que pensamos, tenemos el espejismo de pensar que nosotros somos los artífices de la resolución de los problemas. He pensado una cosa y la he resuelto, he actuado en una determinada situación social y la he resuelto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pensamiento y la acción, si no tienen correctivos, hacen que el hombre
se ve a sí mismo como un Prometeo, es decir, como aquel que soluciona los problemas, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Que de alguna manera esta visión prometeica lo que produce es que poco a poco Dios va siendo más extraño a nuestra cultura. Bueno, yo creo que esto es un hecho, ¿no? Es decir, que realmente la palabra Dios, y mucho más la realidad, Dios, pues resulta incómoda socialmente, incluso incorrecta, y parece que uno tiene que decirla pues midiendo las palabras, pidiendo perdón, ¿no? Ahora bien, esta visión prometeica es en lo que consiste la modernidad. La modernidad consiste en creer que por ahí no hay ningún ser celestial que esté rigiendo los destinos de la humanidad, sino que la humanidad depende de nosotros, que somos nosotros los que regimos el destino del mundo, ¿no? Este es el discurso, dicho en dos patadas, del pontificado de Ratzinger, ¿no? Es decir, un discurso fundamentalmente antimoderno, porque la modernidad pone al hombre en el centro y por tanto Dios queda desplazado, ¿no? Es decir, que podríamos decir, yo sé que esto es una tesis muy provocadora y que seguramente luego podemos hablar, ¿no?, de ello si queréis, ¿no? Seguramente podríamos decir, la acción y el pensamiento son, en última instancia, las raíces del ateísmo y del agnosticismo contemporáneo. O sea, esto es una afirmación muy gorda. Es decir, el pensamiento y la acción son, en última instancia, los causantes o las raíces del agnosticismo y del ateísmo contemporáneo, ¿no? Es decir, si nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, no introducimos otras categorías distintas, y yo propongo contemplación y pasión, pues entonces la deriva agnóstica de Occidente pues es clara, es inevitable. De hecho, está siendo un hecho incontestable, ¿no? Quinto punto de los 9 que tengo, la pasión, ¿no? Bien. La pasión es la propuesta genuinamente cristiana. Es decir, si nosotros eliminamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, eliminas el cristianismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha venido Jesús a hacer a este mundo? Pues Jesús no ha resuelto los problemas, no ha resuelto, porque los problemas siguen estando ahí. Es decir, seguimos teniendo pobres entre nosotros, seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo sed, seguimos teniendo gente sin techo, ¿no? Jesús tampoco da una teoría que justifique y que explique por qué existe el dolor en el mundo. También lo sabemos, por tanto, él no es un promotor social y tampoco es un filósofo, ¿no? Sino que él lo que hace es participar del sufrimiento del mundo, pero no simplemente participar, sino participar amorosamente de ese sufrimiento. Es decir, la respuesta cristiana es la participación amorosa en el destino doloroso de la humanidad, ¿no? Ahora bien, todo esto del dolor a nosotros nos resulta pues muy duro, ¿no? Y procuramos evitarlo, procuramos sortearlo. En realidad somos maestros de la fuga, estamos siempre como escapándonos del dolor, tenemos un problema, inmediatamente buscamos solucionarlo, ¿no? Pero ya digo que la respuesta de Jesús no es simplemente solucionar, no es resolver, sino disolver, ¿no? Esto significa mirar amorosamente, abrazar para redimir, que esta es la palabra cristiana por excelencia, ¿no? Redimir, es decir, cambiar de signo, hacer que una adversidad sea una oportunidad de crecimiento, ¿no? En este momento de la ponencia, yo me gustaría citar a un agente social y un agente de evangelización, para mí ejemplar, de hace 2 siglos, nada menos, San Antonio María Claret. Yo fui claretiano durante muchos años, hace más o menos 20 años así dejé la congregación, pero el espíritu claretiano de evangelización y por tanto de acción, yo lo tengo muy netamente marcado en mi talante, en mi espíritu, en mi impronta personal. Y él escribió un día en su diario, San Antonio María Claret escribió, hablando de qué era un misionero claretiano, pero que lo podemos aplicar a todos los evangelizadores y a todos los promotores sociales en general cristianos, ¿no? Y decía así: un misionero claretiano es un hombre que arde en caridad y que abrasa por donde pasa, que desea eficazmente y procura por todos los medios posibles encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada le arredra, se goza en las privaciones, aborda los trabajos, abraza los sacrificios, se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos.
no piense sino cómo seguir a Jesucristo en orar, trabajar y sufrir, y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Veis que me lo sé de memoria porque cuando era jovencito lo recitábamos todos los días y yo ahora, de adulto, pues lo sigo recitando porque a mí me sigue configurando esta espiritualidad. Evidentemente, el lenguaje es un lenguaje decimonónico, es un lenguaje que no es el nuestro y que está pasado de moda, pero el contenido es totalmente actual, ¿no? Es una definición sin desperdicio que sería muy bueno actualizar, ¿no? Aquí se nos dice en esta definición que ciertamente se evangeliza con trabajo, con trabajos, pero también con ardor, con búsqueda de los medios más apropiados, con privaciones, con el modo de encarar las dificultades de la vida, los dolores que la vida pueda comportar, también los dolores o las dificultades que pueda comportar el propio proceso evangelizador, con las calumnias, en fin, todo seguramente cosas muy alejadas de nuestra sensibilidad, ¿no? Pero todo esto lo podríamos resumir en 3 verbos, es decir, para el padre Claret se evangeliza con 3 verbos: orar, trabajar y sufrir, ¿no? Es decir, que si realmente deseamos llevar a cabo la obra de Jesús, la obra de la evangelización, la obra de la humanización de este espíritu, son 3 cosas las que podemos hacer. Trabajar, eso lo hacemos seguro, todos somos unos trabajadores natos, ¿no? Orar y padecer, ¿no? Esto de orar y de padecer sería el núcleo en el que tendríamos que entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no entramos, sencillamente cometemos una enorme injusticia con todos aquellos que, sea por los años o por alguna enfermedad, ya no pueden trabajar, sino que nada más pueden orar y sufrir, ¿no? Es decir, si realmente ya no pueden trabajar y solamente consideramos que el trabajo tiene sentido, pues con esa gente pues estaría directamente bien que excluirla, ¿no? En cierta ocasión leí, la verdad es que he estado buscando quién dijo esto, pero no lo he encontrado, algo que a mí me llama mucho la atención y que quiero compartir con todos vosotros, ¿no? Y es: quien puede sufrir, puede todavía mucho. Quien puede sufrir se entiende con sentido, ¿no? Si tú das sentido a ese sufrimiento, si simplemente sufres y nada más, pues evidentemente lo que te haces es ahogarte en tu propia miseria, ¿no? Pero quien puede sufrir con sentido todavía puede mucho, ¿no? Y puede ofrecer su sufrimiento, ¿no? O sea, como se decía clásicamente, unir nuestra pasión a la pasión de Cristo. Claro, esto normalmente suena como música celestial, pero realmente muchas de estas expresiones tradicionales, como acabo de apuntar, sería muy bueno pues intentar ver cómo traducirlas a nuestro lenguaje, ¿no? Y a nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Bien, entro en el 6.º punto, que lo he titulado El descanso y la contemplación, ¿no? La Iglesia insiste mucho en la importancia del domingo. Importancia del domingo como día de descanso y como día del culto. Es decir, que tiene sentido que trabajemos de lunes a viernes, pero también tiene sentido que descansemos el sábado y que dediquemos tiempo al culto, tiempo a la contemplación, tiempo a entrar en el propio templo el domingo. Es decir, que esta estructuración de la semana no es algo arbitrario, es decir, solamente tiene sentido trabajar, y trabajar dará su fruto si realmente hemos descansado y hemos contemplado, ¿no? Es decir, que la contemplación, para que sea contemplación cristiana genuina, tiene que venir precedida y seguida de trabajo y de descanso. Es decir, sin pasar por el sábado no se llega de verdad al domingo, sin pasar por el descanso no se llega de verdad a la contemplación. O sea, ¿por qué no sabemos contemplar? Porque no sabemos descansar, ¿no? Es decir, el hecho de que se haya abolido en la sociedad el domingo como día de descanso, las tiendas, los negocios están abiertos los domingos, pues es un asunto grave, porque significa que no tenemos un día oficial de descanso
¿Y qué significa que no hay un día oficial de descanso? Pues que nunca nos encontramos todos juntos. Pues cada uno descansa pues, el día que puede, ¿no? Y no encontrarse todos juntos significa que el otro no es importante para ti, ¿no? No es importante que estemos todos haciendo familia, ¿no? Bien, nuestro trabajo tiene sentido si ha habido descanso, ¿no? Si no, se convierte en algo, en el síndrome del burnout, que nos quemamos, ¿no? en la acción, ¿no? Séptimo punto, lo he titulado la mentalidad pragmática, ¿no? A nosotros nos cuesta descansar en general, ¿no? Digo, no sé, para la gente que tenemos por lo menos de 40 para arriba, porque hemos sido formados en una mentalidad muy de soldados, ¿no? de trabajadores, ¿no? Quizás ahora, la gente más joven, quizás sea distinto. No tengo certeza sobre esto, ¿no? Pero sí que tengo certeza en que hoy impera una mentalidad esencialmente pragmática, y eso significa una mentalidad donde lo que cuenta es el afán de rendimiento, ¿no? Es decir, tú qué has rendido, qué has producido, ¿no? Y esto es grave porque nuestro punto de mira, nuestro punto de atención está en lo que valemos, no lo que somos, ¿no? Lo que producimos, no lo que somos, ¿no? Y quiero sacar un segundo texto que os prometía también antes, que es el de la unción en Betania. A partir de aquí haré mi propuesta a Cáritas, que está en San Juan, capítulo 12, del 1 al 8, ¿no? Sabéis, recordáis la escena, no hace falta que la lea. Una mujer irrumpe donde está Jesús, prescindiendo de cualquier tipo de convención social, rompe un frasco de un perfume muy caro y le unja los pies a Jesús, ¿no? Y mientras tanto, pues Judas se escandaliza y dice que todo ese dinero que cuesta ese perfume pues se podría haber utilizado para ayudar a los pobres, ¿no? He escogido este texto porque para lo que quiero transmitiros, para lo que estoy intentando transmitiros, me parece quizás el más emblemático de todos. Hay muchos textos en el Evangelio que hablan sobre el poder de la contemplación. Yo estoy haciendo una recopilación de todos ellos y ojalá que algún día pueda publicarla, ¿no? Sobre la importancia de la contemplación en el Evangelio. Pero este es quizás el más emblemático en el sentido de que se contraponen claramente dos figuras, ¿no? La figura de Judas, que tiene esta mentalidad pragmática, práctica, utilitarista, y la figura de María de Betania, que tiene una mentalidad pues, gratuita y desbordada, desinteresada, ¿no? Judas está en el futuro, es que los pobres que podríamos ayudar, ¿no? Mientras que María está en el presente, está entregándose a esa locura, a ese arrebato, ¿no? Y prescindiendo del qué dirán los presentes, ¿no? Que van a decir de ella, que luego seguramente pues, la condenaron, la juzgaron y la condenaron, ¿no? ¿Y por qué saco este texto a relucir? Porque evidentemente uno de los peligros, y lo conocemos bien, de la espiritualidad es el espiritualismo, es decir, el vivir una espiritualidad desencarnada, ¿no? Este es un extremo, ¿no? O sea, que la espiritualidad debe implicar acción social, y creo que es algo indudable, ¿no? En el budismo se dice la sabiduría se verifica en compasión, ¿no? Es decir, que para saber realmente que tú estás viviendo en el espíritu de Dios, pues eso se verifica en humanidad, ¿no? No en generar una aristocracia interior, sino en mayor humanidad, ¿no? Ahora bien, la verdadera espiritualidad se reconoce por no ser una práctica utilitaria, sino precisamente gratuita y exagerada, ¿no? O sea, el verdadero amor, la verdadera espiritualidad es exagerada, es un poco loca. O sea, si tú ves la vida de los grandes evangelizadores y de los grandes místicos, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales, Carlos de Foucault, pues su vida está llena de gestos locos, gestos exagerados, ¿no? En cambio, esta mentalidad nuestra, más bien utilitarista y tecnocrática, tiende a valorar las cosas y las personas en relación con una funcionalidad inmediata y, por tanto, rara vez deriva en una acción desbordada, gratuita y loca, ¿no? Rara vez, ¿no? Y aquí viene una pregunta que es un poco como el punto de inflexión de esta exposición,
que me he pensado mucho de haceros, ¿no? Porque soy consciente de quiénes sois vosotros, ¿no? Pero bueno, quiero atreverme porque creo que para eso me han llamado, ¿no? Y la pregunta sería esta, os la leo. Me pregunto y os pregunto, ¿no? ¿No debería ser lo poético, es decir, lo gratuito y lo exagerado? El arte es por excelencia exagerado y gratuito, no sirve para nada, ¿no? Más que para contemplar, para recrear la vida, pero no tiene una utilidad inmediata, ¿no? O sea, pero la pregunta es, ¿no debería ser lo poético el motor de lo social y hasta su patrón de funcionamiento? Dicho con el evangelio que acabo de contaros, ¿no tendríamos que ungir de perfume a los pobres más que darles bolsas de comida, pagar sus alquileres y luego hacer estadísticas de todo lo que hemos hecho y de todo lo que nos queda por hacer? ¿No? Dicho de otra manera incluso, más que la resolución de problemas, no es amor, simplemente amor, lo que realmente pide y necesita todo hombre. Y nosotros estamos llamados a recibir y a dar, ¿no? Bien, dicho esto, que luego podemos debatirlo si queréis, ¿qué implicaría esto, ¿no? ¿Qué significa esto de acción poética, acción simbólica, ¿no? Porque yo estoy convencido de que Jesús no resolvió los problemas, porque ahí seguía habiendo muchísimos ciegos, muchísimos leprosos y muchísimos paralíticos a los que él no curó, ¿no? Pero hizo algunas acciones simbólicas que hablaban del poder del reino, ¿no? Y de alguna manera pienso que los evangelizadores de hoy hemos de hacer algo similar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta a Cáritas, ¿no? La hago con toda humildad, ¿eh? O sea, decir que, y con todo respeto. Y yo siento que, bueno, ahora os estoy hablando, pero mañana me tocará escucharos y aprender, ¿no? O sea, faltaría más, ¿no? Pues Cáritas evidentemente no tiene que ser una simple subsidiaria del Estado, ¿no? Para solucionar los problemas sociales del mundo, sino que mi pregunta es si no podríamos plantearnos no solo, pues va en la línea de lo que se está diciendo, ni primordialmente qué necesidades hay y cómo resolverlas, que es lo que solemos hacer, sino qué acciones, subrayo esto, de acciones, podemos hacer que resulten poéticas, es decir, expresivas y simbólicas de nuestra identidad. Dicho de otra manera, no es posible, más que resolver los problemas, poner el acento en dar a los necesitados esperanza y devolverles la dignidad. Es decir, ¿damos esperanza o damos soluciones? O si queréis, cuando damos soluciones, ¿estamos dando esperanza? ¿O estamos simplemente tapando agujeros, ¿no? Y resolviendo cuestiones, ¿no? Seguro que algunos de vosotros pensáis, ¿no? Que a lo mejor esto es un discurso pues, un poco loco o simplemente, en el peor sentido de la palabra, poesía, ¿no? Pero realmente yo estoy convencido de que el Evangelio es poesía. Es poesía, ¿no? Y por eso tiene ese poder de movilización extraordinario, ¿no? Es decir, que ciertamente necesitamos de la acción, y ahí estáis vosotros, ¿no? Pero ciertamente también necesitamos de la poesía, necesitamos de la palabra preñada, ¿no? Y de verdad y de fuerza y de convicción, ¿no? La palabra cambia el mundo, la palabra cambia el mundo, ¿no? Y el silencio nos cambia a nosotros, ¿no? Una palabra, para que sea de verdad, tiene que nacer de la cepa del silencio, y tú sabes si es verdad, si de alguna manera abre un horizonte, un panorama de silencio, ¿no? Es decir, si algo de lo que yo os he dicho esta mañana, pues genera en vosotros incomodidad, perplejidad, deseo de entrar en ese paisaje para estar ahí, para mirarlo, pues eso es un buen signo, ¿no? Y si por el contrario pues no genera nada de eso, pues habrá sido pura palabrería, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo os propongo, ¿no? Pues lo que os propongo es lo que, no solamente a vosotros, sino también a mí mismo, evidentemente, ¿no? Lo que nos propongo es ungir a los pobres, como hacía María de Betania con Jesús y como hace el propio Jesús, por ejemplo, en el último momento de su vida, cuando unge, cuando lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y eso significa no tanto solucionar los problemas, sino ungir los pies para devolver la dignidad y ayudar a que ellos, ciertamente con nuestra presencia,
los que lo necesitan, pues puedan caminar hacia una vida mejor, más digna, ¿no? ¿Por qué esto nos cuesta tanto? Pues sencillamente nos cuesta tanto porque la acción lo ha devorado todo. O sea, yo creo que uno de los problemas fundamentales de la Iglesia es el activismo. O sea, hacemos muchísimas cosas, ¿no? Este es uno de los problemas fundamentales, ¿no? O dicho de manera positiva, uno de los problemas fundamentales de la Iglesia es la falta de espiritualidad, es decir, la falta de gratuidad, la falta de contemplación, la falta de estar con Él, ¿no? De estar con Dios, ¿no? O sea, la acción lo ha devorado a todo hasta el punto que no nos queda tiempo, ya no digo para contemplar, que desde luego no queda, sino para pensar, ¿no? Esta iniciativa que tenéis, bueno, pues de pensar ahora durante este curso de verano, pues es extraordinaria, ¿no? Concluyo diciéndoos que todo lo que se invierta en cuidado de uno mismo dará beneficio. Evidentemente, el problema es degenerar en culto a uno mismo, ¿no? En quedarse ahí y no dar el paso, ¿no? Pero si ese cuidado de nosotros mismos está atestado, está acompañado, todo eso va a redundar en beneficio a los demás enorme, ¿no? O sea, el mandamiento de Jesús es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Vais a permitirme que en esta conferencia yo subraye el a ti mismo, ¿no? Si nosotros no nos amamos, si no nos tratamos bien, si no nos cuidamos, si no alimentamos la mente, el espíritu, el cuerpo, pues difícilmente nuestra acción será la acción evangelizadora, la acción propia del Espíritu de Jesús, ¿no? Asignaturas pendientes, pues ahora me tocaría, pues de alguna manera daros, pero no lo voy a hacer porque evidentemente sería tema para otra charla, para pues daros algunas pistas que me doy a mí mismo siempre sobre cómo descansar y cómo contemplar, ¿no? Porque la realidad es que no nos han enseñado, por eso no lo hacemos, porque no sabemos cómo se descansa, no sabemos cómo se contempla, ¿no? Y bueno, pues ojalá eso sea una ocasión para que en el futuro pues podamos volver a encontrarnos. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Gracias de corazón. Bueno, Pablo, pues muchas gracias a ti. Realmente ha sido intenso, ¿eh? Ha sido comprimido en el tiempo, provocador. Bueno, se mueven cosas, ¿no? Hay alguna intervención en el chat en torno al sufrimiento, alegría, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, tanto, ¿dónde queda la alegría, no? Tanto ofrecer el sufrimiento, que si la alegría no es también un rasgo, ¿no? Un rasgo de la espiritualidad cristiana, ¿no? Y luego, otra pregunta que te traslado ahora es, ¿puede haber contemplación cristiana sin ubicarse en el lugar de los pobres y desde los pobres? Es decir, bueno, ahí tal cual te la digo, ¿vale? El sufrimiento del que hablas es el de compartir la causa de los pobres en los que Dios, el Dios de la vida, se hace sacramento. Me gustan mucho las dos preguntas y las acojo con todo respeto, ¿no? La alegría es el gran signo, es el gran signo. Es decir, si por algo tendría que identificarse a un cristiano, es por la alegría. O sea, ahora bien, yo os digo como yo lo pienso, ¿eh? O sea, la alegría no es una virtud, sino es un fruto. Es decir, la alegría no es algo que tú puedas cultivar expresamente, sino que es la añadidura que te viene porque has cultivado la fe, la esperanza, la caridad como virtudes teologales y las virtudes morales, ¿no? O sea, es decir, del cultivo de la virtud sí que te viene la alegría, ¿no? O sea, la verdadera alegría, ¿no? O sea, y la verdadera alegría que decía Francisco, si recordáis esa escena de las florecillas, ¿no? Que dice Francisco de Asís, si me pegan y cuando regreso malherido a mi convento, llamo a la puerta y no me abren, ¿no? Pues habré conocido la verdadera alegría, ¿no? Claro, esto es la bomba, o sea, esto rompe por completo, ¿no? Porque el asunto es que la verdadera alegría no tiene nada que ver con la alegría superficial o con el simple contentamiento, la satisfacción, el bienestar. Todo eso pues son sucedáneos baratísimos de la verdadera alegría, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la verdadera alegría, no?
Pues yo creo que la verdadera alegría nace de empezar a parecerte a lo que estabas llamado a ser, ¿no? Empezar a parecerte a lo que Dios había pensado para ti, ¿no? Es decir, la alegría, al menos esta es mi experiencia, porque yo en algunos momentos de mi vida sí que me he sentido con esta alegría del Evangelio, no con otras alegrías más efímeras. Es lo que viene después de la claridad, que es el primer fruto del Espíritu, la luz, ¿no? La humildad, el coraje, la fecundidad. Es decir, que en mi itinerario personal de los frutos del Espíritu, este sería la secuencia, ¿no? Primero, claridad, es decir, donde había confusión, vemos qué es lo que hay, ¿no? Precisamente porque vemos, sabemos quiénes somos, la humildad, ¿no? O sea, precisamente porque sabemos quiénes somos, la humildad, estamos en paz, tercer fruto, estamos en paz, ¿no? Precisamente porque estamos en paz, tenemos coraje para actuar, ¿no? Precisamente porque tenemos coraje para actuar y actuamos, de hecho, somos fecundos, ¿no? Y cuando somos fecundos, estamos alegres, ¿no? Es decir, ¿cómo sabe un manzano que es feliz? Un manzano sabe que es feliz cuando da manzanas, es decir, cuando otros comen de él, ¿no? ¿Cómo sabremos nosotros que estamos cumpliendo nuestro destino, que somos felices? Pues cuando otros comen de nuestras manzanas, comen de nuestros frutos, ¿no? Y somos fecundos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir sobre la alegría, ¿no? Que ciertamente es el fruto más insigne, más último, ¿no? Y respecto a compartir el destino de los pobres, hasta qué punto todo lo que he dicho es desde los pobres, es una pregunta muy bonita porque en realidad toda mi formación con los claretianos justamente fue en esta línea muy social, muy desde los pobres, ¿no? Nuestro modelo de referencia era Pedro Casaldáliga, Helder Cámara, gente muy comprometida, ¿no? Como ya podéis imaginar, ¿no? Ahora bien, esta pasión por los pobres no se libra fácilmente del riesgo de lo prometeico, de creer que eres tú el que estás liberando, el que estás ayudando a los pobres, ¿no? Por eso, para que de alguna manera sea auténtica pasión cristiana por los pobres, tiene que venir precedida y acompañada por el descubrimiento del pobre que eres tú. Es decir, que solamente si descubrimos que los pobres no son los otros, sino que tú eres el pobre, entonces no tendrás una relación asistencial de arriba abajo hacia el otro, hacia los pobres, sino una relación de igual, ¿no? O sea, de verdadera, de auténtica compasión, ¿no? O sea, ¿qué es la compasión? La compasión es no solamente, como solemos pensar, la asunción del dolor ajeno, ¿eh? O sea, asumimos el dolor ajeno para que el otro sufra menos. Yo me cargo con su sufrimiento para que el otro sufra menos, ¿no? O sea, sino también, esta es la segunda parte que solemos olvidar, la entrega del propio sufrimiento. Porque si no la entregas, entonces la relación no es simétrica, estás arriba, ¿no? Y justamente el cristianismo, o sea, es justamente una relación simétrica. Jesús se hace uno de los nuestros, se hace uno de nosotros, ¿no? Por ahí iría mi respuesta, mi comentario a estas dos preguntas. Hay también algunas intervenciones en torno a lo que has llamado la pasión, ¿no? ¿Cómo se puede, me preguntan por aquí, cómo crees que se puede compaginar pensar y hacer? O tus palabras contemplación y pasión. O sea, ¿cómo compaginar esos 4 elementos que has puesto, ¿no? Los de pensamiento, acción y la pasión, la contemplación. ¿Cómo compaginarlo, ¿no? También alguien decía, bueno, no nos han enseñado a nosotros a contemplar en nuestra formación por dónde empezar, ¿no? Muy bien, sí, vale. Pues no he comentado en esta exposición, porque me llevaría un poco lejos, ¿no? O sea, no he comentado el clásico texto, que es el más clásico cuando se afronta este tema de la contemplación y la acción, de Marta y María, ¿no?
Yo tengo una interpretación, bueno, que en el fondo no es mía, es de mi maestro. Yo tengo un gran maestro que se llama Franz Halix, que es un jesuita húngaro que vivió mucho tiempo en Alemania, que conoció cuando era superior de los provincial de los jesuitas al actual papa. Y se llama Franz Halix, este hombre todavía vive, es un hombre de 93 años, ahora tiene Alzheimer, ¿no? Y este hombre hace una interpretación muy certera, a mi modo de ver, aunque nos pueda escocer, del texto de Marta y María, diciendo que nosotros solemos pensar que, bueno, pues Marta es la representante de la acción, María la contemplación, y que en nuestra vida hemos de compaginar, que es lo que la pregunta, pues acción y contemplación, ¿no? O sea, pero realmente ese compaginar o ese dar lugar a ambas, Marta y María, en nuestra vida no es lo que dice el Evangelio, no es lo que dice Jesús, eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Pero lo que dice Jesús es que María ha escogido la mejor parte, ¿no? Es decir, que la primacía es de la contemplación, ¿no? Entonces, no se trata de compaginar, se trata de tener tu corazón centrado. O sea, si tienes tu corazón centrado en Cristo y estás con Él, ¿no? De ahí va a derivar lo que tienes que hacer y vas a ser enormemente fecundo. O sea, enormemente fecundo. O sea, porque el espíritu no se deja ganar y además hay muchísimas necesidades, pero no las que nosotros nos inventamos o creemos, sino las que Él pone ante ti, ¿no? Pero para eso tienes que estar con el corazón en Él, ¿no? Entonces, cuando yo digo esto, la gente me pregunta, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que estar todo el día sentados orando? No, no hace falta estar todo el día sentado orando, sino basta que tú te sientes en silencio todos los días 25 minutos. O sea, si tú vas haciendo eso en tu vida, el corazón se va colocando en su sitio, ¿no? Entonces, porque claro, enseguida se caricaturiza lo que estoy transmitiendo y se pone uno en el extremo caricaturesco y entonces se convierte en algo inviable, no es estar todo el día en la capilla rezando, ¿no? O sea, pero no, basta que introduzcamos esta práctica y esta práctica poco a poco se va apoderando de nosotros, ¿no? Y va colonizando más tiempo. Así es que, en realidad, quien cambia el mundo es el espíritu. O sea, nosotros lo hacemos, o sea, posibilitamos que él sea el transformador, pero quien lo cambia es él, no nosotros, ¿no? Entonces, esto por lo que se refiere a compaginar. Entonces, podría decirlo de manera muy provocadora, que seguramente espantará a muchísimos, pero corre el riesgo, ¿no? O sea, tú preocúpate por Dios y Dios se preocupará por ti, ¿no? O sea, es decir, que si realmente estamos centrados, todo cambia, ¿no? Y te llueve el trabajo, ¿no? O sea, si no lo buscas, te llueve, ¿no? O sea, bueno, y luego la otra cuestión de por dónde empezar, pues también lo acabo de decir, ¿no? O sea, eh, orar es tratar a solas con quien sabemos que nos ama, decía Teresa, ¿no? En ese tratar a solas, pues hay un hablar y un escuchar, ¿no? Es decir, que orar es contarle a Dios tus cosas, pero también escucharle. Entonces, en general contamos muchas cosas porque tenemos este afán protagonista, ¿no? de representarnos a nosotros mismos y no escuchamos. Entonces, yo creo que la verdadera transformación, no es que quiera llevar el agua a mi molino, pero la verdadera transformación de la Iglesia pasa por aprender a escuchar. Aprender a escucharnos primero a nosotros mismos y luego aprender a escuchar a los demás. ¿Por qué primero a nosotros mismos? Porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, no podemos dar escucha si no la recibimos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que dentro de unas décadas, o a lo mejor unos años, no hay que ponerse en décadas, pues habrá escuelas de meditación, escuelas de silencio, escuelas de escucha en nuestras parroquias, en nuestras instituciones, ¿no? Porque esa es la gran lacra, ¿no? Entonces, ¿quieres por dónde empezar? Pues siéntate todos los días en silencio, contacta con tu cuerpo, contacta con tu respiración y simplemente aprende a mirar lo que hay, no aprende a escuchar lo que eres, ¿no? O sea, ningún discurso de Dios que no parta de ti mismo, que no parta de la vida, que no parta de lo concreto, es creíble, ¿no? Se convierte en algo puramente ideológico, ¿no? Es decir, que todo lo de Dios debe estar arraigado en nuestra experiencia personal, ¿no?
Hay también alguna pregunta en torno a lo que has dicho referido a la propuesta a Cáritas, ¿no? El ungir a los pobres, ¿no? Te traslado dos. Desde esa propuesta, ¿no crees que las expectativas de las personas que atendemos influyen en nuestra acción y no nos dejan ungir? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Y otra que te pide si puedes profundizar un poco más en el cómo de las acciones simbólicas o poéticas, ¿no? Pues maravillosas preguntas, muchas gracias por esto que a mí también me estimula a pensar yo os cuento, os estoy contando en definitiva la historia de mi vida, ¿no? Es decir, que, que yo estoy en esto, ¿no? O sea, estoy en esto aprendiendo eh, me gustan mucho estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ungir a los pobres? ¿Hasta qué punto los pobres no quieren que se les unja? Lo que quieren es que se les solucionen los problemas, ¿no? Pues claro, claro que ellos mismos nos lo dificultan, ¿no? O sea, pero de ahí que es importante que tengamos nosotros una gran claridad, ¿no? En torno a cuál es nuestra identidad y nuestra misión. O sea, nosotros no somos, o vosotros no sois simples agentes sociales, sino que sois agentes sociales cristianos, ¿no? O sea, y este cristiano le da una impronta a la acción social, es decir, que no se debería equivocar la acción social de un cristiano de la acción social de un no cristiano, ¿no? O sea, evidentemente hay muchísimos puntos de confluencia, pero la impronta tendría que ser justamente esta, ¿no? O sea, acciones simbólicas, acciones poéticas, ¿no? Y evidentemente la dificultad va a estar en que no se va a entender en primera instancia por los propios pobres, ¿no? Pero lo importante es que lo entendamos nosotros, porque si lo entendemos nosotros, conseguiremos de algún modo irradiarlo, ¿no? Irradiarlo, ¿no? Transmitirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tuve el privilegio y la responsabilidad durante 10 años ser capellán de hospital. En realidad he sido capellán hasta hace 3 o 4 años. Y siempre me espantaba cuando oía que un médico decía saliendo de una habitación, ya no hay nada que hacer. Esto lo he oído muchas veces, ¿no? Porque evidentemente pues, los medios, o sea, entiendo la expresión, quiere decir que los medios técnicos o científicos pues ya no pueden salvar esa vida, ¿no? Pero, pero siempre se puede hacer. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Se puede estar, se puede acompañar, se puede dar esa presencia amorosa cualificada, ¿no? Cualificada porque cuida la dignidad, ¿no? O sea, y eso es algo que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, decir, claro que también podemos hacer lo otro, ¿no? Pero esto es lo que no podemos no hacer, ¿no? Esa presencia, cuando ya el mundo no tiene esperanza, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Bien, eso por un lado. Y luego por el otro, de alguna manera, dar ejemplos más concretos de acciones simbólicas. Bueno, este es un ejemplo modesto que os acabo de ofrecer en el hospital, ¿no? Pero yo no sé si habéis visto la película Gandhi, porque lo extraordinario de Gandhi, que para mí es una de las figuras espirituales más emblemáticas del siglo XX, lo extraordinario de Gandhi justamente fue que supo realizar acciones simbólicas de un poder de transformación enorme, enorme, mucho más que si hubiese resuelto problemas concretos de la gente, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, sus ayunos públicos eran una acción simbólica, ¿no? O sea, me estoy acordando ahora de una escena de la película que también lo relata en su autobiografía, Mis experiencias con la verdad, se llama su autobiografía, donde él encabeza una procesión, ¿no? Para coger sal, ¿no? Y ese del mar, ¿no? O sea, y esa sal que coge del mar es una provocación al Imperio Británico porque, claro, era propiedad del Imperio Británico, ¿no? Entonces, un simple gesto mínimo de coger un poquito de sal se convierte en una acción con una resonancia extraordinaria, ¿no? O sea, de transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es que solamente os puedo decir que no se pueden dar fórmulas porque sería como un recetario y sería muy superficial, ¿no? Y sería una pequeña mentira, ¿no? Además, ¿no? O sea, lo que sí que os puedo decir es que uno de los frutos del espíritu es la creatividad.
Es decir, si tú estás en tu centro, encontrarás cosas que hay que hacer, encontrarás estas acciones simbólicas, ¿no? Serás creativo, ¿no? O sea, ¿por qué digo que la crisis espiritual de la Iglesia hoy es una crisis de espiritualidad? Porque la Iglesia, como tal, al menos en España, es evidente que no está respondiendo creativamente a lo que hay, sino que está más bien pues, haciendo lo que puede, manteniendo. No responde, no hay una respuesta creativa a la situación. ¿Y por qué no hay respuesta creativa? Porque no hay suficiente vivencia en el espíritu, ¿no? O sea, claro, es muy duro decirlo, ¿no? Y primero uno tiene que mirarse a sí mismo, ¿no? ¿Tengo yo esa vivencia en el espíritu? Pero yo creo que iría por ahí la respuesta, ¿no? Muy bien, pero hay también alguna pregunta que en torno al papel de los pobres en la espiritualidad, ¿no? Dicen de Valladolid, asumiendo y reconociendo como imprescindibles los momentos de recogimiento, ¿consideras que es posible también que cada encuentro personal con el empobrecido, el sufriente, cuando somos capaces de reconocer en él el rostro de Cristo, es momento de oración? Desde luego que sí, ¿no? Pero, también pongo este pero, eso no quita que tú necesites también un encuentro íntimo con Dios a solas. Es decir, que por supuesto que el rostro del sufriente, pues seguramente es uno de los iconos privilegiados para el encuentro con el misterio de Dios, ¿no? O sea, eso es indudable, ¿no? Pero eso no quita, repito, que tú también necesites encontrarte con Dios a solas en tu habitación, ¿no? Y pongo un ejemplo de la vida de pareja, ¿no? O sea, tú puedes amar mucho a tu pareja yendo un día al campo, excursión, o yendo juntos al cine, o haciendo la compra juntos. O sea, todo eso es fantástico y así también se manifiesta la vida matrimonial o la vida afectiva, ¿no? Pero eso no quita que es necesario regularmente sentarte con tu pareja para conversar, para callar, para mirarse el uno al otro, para estar juntos, ¿no? O sea, sin hacer cosas mientras tanto, ¿no? Es decir, que solamente si somos capaces de estar juntos sin hacer cosas mientras tanto, esas otras cosas que hagamos podrán realmente contribuir a potenciar el amor, ¿no? Entonces, yo os cuento con toda honestidad mi experiencia en el hospital, donde yo veía muchos pobres, es decir, muchos enfermos, todos los días, ¿no? Se veía gente pues que eran crucificados, ¿no? O sea, por sus enfermedades, ¿no? A mí, yo no sé vosotros, con vuestra tarea y tal, pero a mí el cargo me quedaba muy grande, me quedaba muy grande. ¿No? O sea, ¿y por qué me quedaba muy grande? Porque yo me daba cuenta de que no quería más, o sea, no quería más, estaba harto de enfermos, ¿no? O sea, y al final me escapaba, o sea, procuraba ya pues ponerme cosas para no visitar más enfermos, ¿no? Y me daba cuenta cuando salía de una guardia de 24 horas que me marchaba del hospital corriendo, o sea, pero caminando rápidamente como con una especie de necesidad de alejarme del mundo del dolor, ¿no? Porque me estaba devorando, ¿no? O sea, entonces, claro, el contacto con el mundo del dolor o el mundo de los pobres, si no te cuidas y si no estás bien, te arrastra y te devora, ¿no? O sea, y yo por eso creo que es muy importante hacerlo bien, hacerlo de manera sensata, confrontada, paulatina, orada, acompañada, porque si no te puede, ¿no? O sea, y más que ver el rostro de Cristo, al final lo que ves es tu propio rostro moribundo, ¿no? Y eso pues te espanta porque a lo mejor no estás preparado para ello, ¿no? Es decir, que yo creo que solamente ves bien al otro cuando te das cuenta de que es un espejo de ti mismo, ¿no? Que el otro no es otro que eres tú, ¿no? Pero claro, llegar a eso, pues eso es mística, ¿no? O sea, es ver que no hay tú, que no hay otro, que todos somos nosotros, ¿no? Todos somos uno. Eso es una gran cima, ¿no? Pero bueno, alguna vez quizás podemos intuirla, ¿no? O acercarnos, o vislumbrarla. ¿Hay alguna intervención
en torno a lo que decías, la propuesta, ¿no? A cómo rehacer la acción, que es verdad que hay gente que lo pone ya en las intervenciones. Nosotros lo formulamos de este modo, y la contradicción entre querer poner el centro de nuestra acción en la acogida incondicional a la persona, en el fondo, la dimensión poética de nuestra acción, pero que a la hora de la verdad se nos exige presiones internas y externas y sociales, que en el fondo lo que nos están exigiendo es la respuesta solucionadora y cuantificada, ¿no? Es decir, que hay muchas presiones para que la respuesta de Cáritas sea esa, ¿no? No solo en nuestra casa, que muchas, ¿no? En el fondo, muchas veces hemos hablado de este tema, ¿no? Y está en el debate, en el foro, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer eso? O sea, ¿cómo ser capaces de ser, si nos puedes decir algo desde fuera de la organización, cómo ser capaces de caer en la cuenta de que lo esencial es la acción poética, el encuentro, y no tanto, ¿no? La acción que deriva en activismo, y más en estos tiempos de pandemia y con lo que viene, ¿no? Me hago cargo de la pregunta, muy bien. Me hago cargo porque de alguna manera esas presiones a las que estáis apuntando en distintos ámbitos las sentimos todos, ¿no? Es decir, que existe una presión social muy clara para que tú no tengas una vida interior o una vida espiritual, es decir, porque todos son, por ejemplo, recursos para el entretenimiento, para vivir hacia afuera, no para vivir hacia adentro, de tal manera que eso nos obliga nuestra fe nos obliga a tener un cierto talante contracultural, es decir, que contra lo que hay, ¿no? Esto no nos gusta nada, porque es más fácil nadar con la corriente que no contra corriente, ¿no? O sea, pero la fe cristiana comporta una cierta dimensión crítica frente a la sociedad y, por tanto, no secundar el sentir común, ¿no? Sino ser crítico con las modas, ser crítico con las tendencias, ¿no? Y entonces esa presión es inevitable, ¿no? Ahora bien, esta es una cara de la realidad, ¿no? Y nos puede arrastrar y nos puede dificultar y todo lo que queráis, ¿no? O sea, pero hay una segunda cosa, ¿no? Y es que si tú estás convencido, pero profundamente convencido de algo, no digo testarudo, sino realmente has hecho un descubrimiento espiritual, ya pueden presionarte con lo que te dé la gana, que tú tienes esa convicción. Y, o sea, no hay nada más grande que una persona convencida. Es una persona convencida. O sea, Gandhi, que ponemos antes el ejemplo, un hombre con un taparrabos expulsa al Imperio Británico de la India porque está agarrado a sus convicciones. O sea, es decir, que el poder que tiene una persona convencida es inimaginable, es enorme, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en que no apuntar fuera, ¿no? Es que hay muchas presiones sociales, claro que las hay, sino apuntarnos a nosotros, ¿no? Es decir, tú, aunque haya todas las presiones que tú quieras, tú trabaja tu convencimiento personal. Y esa es la fuerza para hacer frente a cualquier cosa que te venga por delante, cualquiera. O sea, en realidad el espíritu arrambla con todo, se puede con todo, pero hay que estar en el propio centro, ¿no? O sea, y eso significa que todos los días hemos de peregrinar hacia nuestro centro para cada vez estar más desde la roca, no desde los vientos que nos van a soplar y nos van a querer arrastrar, claro, ¿no? O sea, la cuestión es cómo caminar hacia la roca, ¿no? Cómo peregrinar a nuestro centro. Esta es la gran cuestión, ¿no? Entonces, necesitamos un camino. Necesitamos un camino. O sea, ¿y qué es un camino? Un camino es un horizonte al que tender y suelo bajo nuestros pies. Saber a dónde vamos y saber cuál es el siguiente paso para poder encaminarnos hacia allí, ¿no? Y yo creo que nuestro drama es que no tenemos caminos, es decir, que no sabemos cómo peregrinar a nuestro centro. Yo lo decía antes, no nos han enseñado, o los que nos quieren enseñar no nos dan credibilidad, o está todo muy desarticulado, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me dedico a esto, ¿no? O sea, el cristianismo puede ofrecer propuestas de interioridad sólidas y articuladas, ¿no? Es decir, hay un proceso,
Hay una cosa que viene antes, otra que viene después, otra que viene después, ¿no? O sea, pero claro, necesitamos fiarnos de alguien o de algo, ¿no? Y tener compañeros con quienes hacer esta aventura, ¿no? Porque si vamos solos por el desierto, lo más probable es que uno se pierda, ¿no? Pero si vamos acompañados, pues hay menos posibilidades de perderse, ¿no? Entonces, hace falta compañeros para la aventura interior y hace falta una guía, un maestro, un camino concreto, ¿no? Que seguir, ¿no? Yo pongo el acento en eso, ¿no? O sea, creo que más o menos he respondido al tema de las presiones. No sé si hay alguna otra cosa más que me has dicho, ¿no? No, está bien. Habíamos hablado antes con Pablo, antes de la sesión, de la posibilidad de hacer una meditación si veíamos que el tiempo lo permitía. Como tú lo veas, Pablo. Bueno, tenemos 20 minutos. Sí, tenemos 20 minutos. Si queréis, si no estáis cansados, pero yo creo que puede ser una... para contemplar hay que estar descansado. Entonces, si estáis muy cansados, no funcionará. No, yo creo que ha habido mucha actividad, muchas intervenciones, ¿no? Y esto podría ser hasta, a lo mejor hasta lo publicamos un día, porque hay intercambio también, ¿no? Y yo quiero deciros que a mí me ha gustado, yo me he sentido a gusto, aunque sea una cámara, ¿no? Hablaros, o sea, también puedo deciros que os he hablado con el corazón en la mano de lo que para mí es importante. Entiendo que muchas cosas que digo son un poco provocación, ¿no? En el cara a cara seguramente podríamos, pues, afinar mucho más, ¿no? O sea, aquí hay un horizonte muy amplio, esto no pretende cerrar nada, pero sí ser un pequeño estímulo, una pequeña exhortación, ¿no? Bueno, pues para alimentarnos, ¿no? Para encontrar fuerza, ¿no? Si queréis hacemos, yo estoy dispuesto, ¿eh? O sea, la cosa es que no se quede en algo anecdótico, en algo más o menos pueril, pero sí a lo mejor puedo daros un par de pistas, ¿no? De por dónde se podría ir. Yo te invitaría a ello, sí, yo creo que lo agradeceremos todos y simplemente antes de devolverte la palabra, bueno, que sentimos no haber podido dar cauce a todas las preguntas, gracias por vuestra participación, pero bueno, el tiempo es limitado y yo creo que vale la pena, pues ya que Pablo nos ofrece como ese regalo final, pues aprovecharlo, ¿no? Muy bien, pues voy a empezar con una clarificación. O sea, me va a ocupar 2 minutos, ¿eh? Pero para entender bien lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación guiada. La meditación lo ideal es que no sea guiada, sino que tú te coloques contigo mismo, pero bueno, para empezar a aprender está bien, ¿no? Entonces, lo primero que hay que clarificar es qué es eso de espiritual, porque la palabra espiritual es muy amplia y todo el mundo mete en ese saco lo que le da la gana, ¿no? Entonces al final pues se queda algo abstracto e indefinido, ¿no? Entonces, ¿qué es espiritual? Pues espiritual es aquello que tiene que ver con el cultivo consciente del cuerpo y de la mente que da frutos de armonía y de compasión. O sea, esta es una definición que yo he creado yo mismo, ¿no? Y que yo suelo utilizar para definir este asunto, ¿no? Un cultivo, es decir, una tarea, un quehacer, ¿no? Esto lo hacemos no porque se nos ocurra, sino en respuesta a una llamada, ¿no? Si no tenemos esa llamada o la tenemos demasiado oculta, no vamos a cultivar eso, no vamos a responder, ¿no? O sea, consciente, es decir, que la espiritualidad tiene que ver esencialmente con la atención, con estar atentos, con estar vigilantes, dice el Evangelio, ¿no? ¿No? Decía Simone Weil, pensadora francesa de origen judío, que amar es atender. Si tú quieres saber qué amas, fíjate en lo que estás atento, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hay que atender? El cuerpo y la mente, porque somos cuerpo y mente. Entonces, la atención al cuerpo y a la mente hace que algo sea espiritual, ¿no? Es decir, que lo que hace que no sea espiritual algo es que es inconsciente, no es atento, no es rutinario, es mecánico, ¿no? Pero cuando nos centramos, ¿no? O sea, y como colofón, ese ejercicio tú sabes que es espiritual si da fruto de armonía en ti mismo, es decir, que toda esa pluralidad que somos encuentra su conjugación, ¿no? O sea, y compasión, es decir, que realmente no te quedas en tu armonía, sino que esa armonía la irradias, ¿no? Y la compartes, ¿no? O sea, y te haces cargo, ¿no? del dolor de la humanidad, ¿no? Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser un mínimo
mínimo, más que nada simbólico, ¿no? Ejercicio de atención al cuerpo y a la mente. ¿No? Al cuerpo y a la mente. Cuando digo mente, no quiero decir ideas, sino todo lo contrario. Es decir, vamos a hacer un ejercicio no reflexivo, no de elaborar ideas o pensamientos, sino un ejercicio de vaciamiento, vamos a decirlo así, o silenciamiento de la mente, ¿no? Y también vamos a hacer un ejercicio de silenciamiento del cuerpo. Entonces, bueno, yo os invito a que nos pongamos en una postura con la espalda erguida, que no significa rígida, erguida, ¿no? Ayuda mucho lo siguiente, y es subir mucho los hombros hasta que toquen las orejas, ¿no? Y cuando ya están tocando las orejas, echar los hombros, todo lo que podáis hacia atrás, más hacia atrás, y luego bajar los hombros hacia abajo todo lo que podáis. Pero ya solamente esto nos ha colocado la espalda de una manera muy diferente a como la teníamos un minuto antes, ¿no? Bien, y luego, aunque os parezca muy exótico, pero os pido un voto de confianza, ¿no? Os invito a que pongamos las manos a la altura del corazón y unidas, o si queréis todavía mejor, separadas una de la otra 2 o 3 centímetros, ¿no? El cuerpo le dice a la mente de qué se trata, ¿no? Entonces, esta es una postura, las manos unidas en el centro, es la postura clásica de oración cristiana, ¿no? Tiene que ver con recoger la energía, no expandirla, ¿eh? Si ponemos las manos hacia arriba estamos invocando, pero aquí estamos recogiendo, estamos buscando al Dios interior, no al Dios de fuera. Por eso las manos están enfrentadas, ¿no? Esta es la imagen más clásica de la iconografía cristiana, ¿no? Las manos unidas, ¿no? Y el corazón, ¿no? Que es el centro del ser humano en la mentalidad bíblica, ¿no? Y sencillamente que metáis ligeramente el mentón, imaginéis que un hilo invisible tira de vuestra coronilla hacia arriba y entrecerréis los ojos suavemente. Y sin más, yo os pido ahora que con los ojos cerrados, pues sigáis las indicaciones que yo os voy a dar de atención. Comenzamos. Van a ser nada más 10 minutos. Escucha el silencio. Abre tus oídos y abre tu corazón. Pon tu atención en tus manos. Pon tu atención ahora en las palmas de tus manos. Ahora te pido que pongas tu atención en el centro de las palmas de tus manos. En el centro de las palmas de tus manos.
Pon tu atención ahora en ese cordón de energía invisible, pero sensible, que une un centro de la palma de tu mano al otro centro, de la palma de tu otra mano. Entre una mano y la otra hay un cordón de energía. Pon tu atención ahí. Ahora te pido que pongas tu atención en el centro de ese cordón de energía, justo en el centro entre una palma y la otra. Sin perder ese punto entre una mano y la otra, justo en el centro, toma conciencia de tu respiración y siente o imagina que al inspirar tomas el aire de ese punto, justo entre una mano y la otra, y al expirar lo devuelves también a ese punto. Si haces este ejercicio, habrás unificado tu atención a tu cuerpo por medio de las manos y a tu respiración. Al inspirar tomas de ese punto, al expirar lo devuelves a ese punto. Ahora, sin perder esa atención a tus manos y a tu respiración, te pido que pongas tu atención, que dirijas tu mirada interior a tu corazón, al órgano físico del corazón. Afina mucho el oído, quizás seas capaz de escuchar sus latidos, quizá no, no importa, pero pon tu mirada interior en tu corazón. Ahora te voy a invitar a que imaginariamente, coloques tu corazón en el centro de las palmas de tus manos, es decir, entre una mano y la otra, sitúes tu corazón. Y que ahí intentes escuchar, quizá lo consigas, el latido de tu corazón en el centro de la palma de tus manos. Estás unificando tu atención en tus manos, en tu corazón,
y en tu respiración. Estás atento al ritmo cardiorrespiratorio. El corazón y la respiración son las dos fuentes de la vida. Y tú estás en ellas. Puedes permanecer en esta atención el tiempo que desees. Sentirás el calor, quizás el hormigueo de las manos. Si estás en la percepción, no estarás en el pensamiento. Y la percepción es la puerta de la contemplación. Y para terminar este ejercicio, al igual que tus manos están custodiando imaginariamente tu corazón, imagina ahora que unas grandes manos divinas te rodean y que es Dios mismo quien te está custodiando a ti. Siente el calor de esas manos imaginarias en todo tu cuerpo y siente que todo tú eres el latido en las manos del universo, en las manos de Dios. Muy suavemente vas uniendo una palma de la mano a la otra, muy despacio, hasta que ambas manos se tocan. Y cuando se toquen, todavía con los ojos cerrados, sencillamente te inclinas en signo de respeto y reverencia. Suavemente abres los ojos. Bueno, pues aquí tenéis un pequeño ejercicio de 10 minutos de toma de conciencia del cuerpo. Seguramente, si lo habéis hecho bien, habréis tenido muy pocas distracciones, es decir, habréis sido bastante fieles a las indicaciones, lo cual significa que eso que yo he intentado hacer con vosotros, ¿no?, es lo que cada uno puede hacer consigo mismo, ¿no?, para no estar con la loca de la casa, con ese parloteo interior que es nuestro gran tirano, ¿no? Muchas gracias. Bueno, una última palabra. Después de esto me parece que ya no voy a decir ninguna palabra porque está claro que nos has hecho esta invitación desde el principio a estar en el ser, ¿no?, a estar y vivir desde el ser y para el ser. Cuánto lo necesitamos y cuánto lo apreciamos los de Cáritas. Gracias, Pablo. Volveremos a vernos, a lo mejor la próxima de manera presencial. Ojalá. Ojalá que sí. Será un gusto. Y gracias a los que habéis estado al otro lado, ¿verdad? Tenéis ahí en pantalla, hemos hecho un pequeño cuestionario, 6 preguntas, esto son 20 segundos de contestar, ¿vale? Sobre de satisfacción de esta
sesión. Podéis coger el código QR o si no lo recibís mañana por correo electrónico o en el espacio de preguntas y respuestas aparece el link que quedará durante un rato, ¿vale? Nos ayudará a mejorar y le daremos un poco de feedback también a Pablo de cómo ha sido la percepción de esta sesión por vuestra parte. Y con este aviso, nada más, os haremos llegar también mañana el enlace a YouTube, donde colgaremos esta ponencia de Pablo. Y nada más, muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima sesión, que os recordamos que será con Rosaura el próximo 9 de julio, una espiritualidad contemplativa con los pobres. Gracias por vuestra atención. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.